Pablo, su vida y sus escritos. Muy buenas noches, queridos peregrinos de Peregrina María. Nuevamente es un placer acompañarlos, también a las personas que se han conectado por Facebook en el canal de Facebook de Peregrina a María. Mi nombre es John Jairo Neira, soy el profesor de San Pablo, su vida y sus escritos, y hoy tenemos otras dos cartas maravillosas, ¿sí? Muy especiales. Primera carta a Timoteo y segunda carta a Timoteo. Entonces, vamos a iniciar la oración con una parte muy bella, muy especial, de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 4 al 17, que dice así: Tú, en cambio, permanece fiel en lo que has aprendido y de lo que estás convencido. Conoces bien a tus maestros. Desde la infancia conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por la fe en Jesucristo. Pues toda la escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dispuesto a hacer el bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos esa sabiduría que nos hace caminar a través de tu palabra. Estamos caminando en estas cartas de San Pablo, del apóstol de los gentiles. Danos la oportunidad de abrir nuestro corazón a estas dos cartas que vamos a profundizar en esta noche. Danos la oportunidad de ver cómo Pablo, en la persona de Timoteo, sigue evangelizando, sigue anunciando la buena nueva. No lo podía hacer solo, necesitaba compañeros para el anuncio de la buena noticia, como lo hizo Jesús, que llamó a 12 hombres para que lo acompañaran en el anuncio del reino. Y luego, cuando resucitó, los envió a anunciar todo lo que habían aprendido. Pablo, apóstol de Cristo, de ese resucitado que se encontró en el camino hacia Damasco, ahora sigue llevando ese mensaje de amor, de paz, de tranquilidad a otras iglesias que ha fundado, pero no lo hace solo. Es necesario que lo acompañen otras personas. Así también hoy nos llama Jesús a responderle a ese llamado, a que sigamos llevando, peregrinando con el testimonio de vida de que el resucitado está en nuestro corazón. Y a ejemplo de Mamita María, nosotros recibamos esa efusión del Espíritu Santo para conocer mejor la vida de San Pablo y sus cartas. Unas cartas para las comunidades, y ahora estas cartas de hoy, primera y segunda de Timoteo, son cartas pastorales para seguir el camino de la salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, con este sentimiento de conocer un poco más la experiencia de Pablo y sus cartas, les voy a compartir pantalla y miraremos esa presentación que les traigo para el día de hoy sobre Pablo
y la carta a Timoteo 1 y 2. Me confirman cuando estén viendo pantalla. Espero que todos estén allí. Yo sé que los de Facebook pues no pueden ver mi pantalla, pero pueden escuchar la enseñanza. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es el siguiente, ¿sí? Es dar a conocer a los participantes el propósito de la carta a Timoteo 1 y 2 en cuanto al dogma de la fe y la esperanza en Cristo Jesús, como mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Y en la segunda carta, Pablo le inculca a Timoteo en las instrucciones que debía hacer para combatir, ¿sí? Para combatir todo lo relacionado con las falsas doctrinas. Entonces, eso para tenerlo presente, ¿sí? Para tenerlo presente. Entonces, ese es el objetivo de hoy. Espero que lo podamos cumplir, ¿sí? Conocer muy profundamente estas hermosas cartas. Entonces, vamos a ver el contexto de la carta primera a Timoteo, ¿sí? Vamos a conocer un poco de ese contexto. Entonces, muchos biblistas, muchos exegetas han tenido la oportunidad de hacer el estudio de en qué años se escribieron Primera y Segunda Timoteo. Unos dicen que más o menos va entre el 80 y el 100 después de Cristo. Es decir, que posiblemente Pablo no la escribió, sino que alguno de sus discípulos la escribió y se la adjudicó a Pablo, ¿sí? Pero otros dicen que fue durante, estando preso en Roma, antes de su martirio, antes de su martirio. Entonces, en el lenguaje eclesiástico se denominan cartas pastorales. ¿Pero qué es una carta pastoral? Nosotros hoy en día también recibimos de nuestros papas, ¿sí? Del Papa Francisco, cartas pastorales, ¿sí? O encíclicas, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante. Se llama carta pastoral porque están dirigidas a dos pastores, a dos grandes pastores o colaboradores de Pablo. Acá es porque tanto Timoteo como Tito fueron pastores de esas comunidades eclesiales de la época. Entonces, y la función de estas cartas pastorales es decir, de aquellos que mantienen la unidad, ¿sí? Y la fe dentro de esa iglesia particular, ¿sí? Entonces, es muy importante tener claridad de eso. Esas son las cartas pastorales. Entonces, aquí en la primera carta a Timoteo nos va a hablar de obispos, de diáconos, ¿sí? Entonces, tiene ese sentido, ¿sí? Porque no olvidemos que el Papa hoy en día le escribe a todos los obispos de todo el mundo y los obispos comparten esos escritos con sus sacerdotes, con sus diáconos, para que el mensaje llegue a todos. Entonces, es muy importante esa parte. En la exégesis del Nuevo Testamento, este nombre se aplica exclusivamente a dos cartas. Ya lo decía antes, Timoteo y Tito, ¿sí? Pero no en cuanto que son cartas de un pastor, sino cartas dirigidas a pastores, que tratan ciertamente de la misión pastoral, ¿sí? La misión pastoral que hoy, digámoslo así, haciendo la exégesis y haciendo la hermenéutica, se da frente al Papa y las cartas que escribe para la evangelización. Nuestro Papa ha escrito encíclicas muy bellas, Laudato Si, Amore Laetitia, Evangelii Gaudium, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer todos estos escritos de nuestros papas que le mandan a esos pastores, a los obispos, para que guíen a sus diócesis o arquidiócesis. Tener claro esto, ¿sí? Acá es donde yo quiero lo que decía ahorita. Muchos han dicho que se escribió entre el 80 y 100 después de Cristo.
Y acá dice, en el estudio que yo tomé, en el segundo viaje misionero de Pablo visitó Listra, donde se encuentra con el discípulo Timoteo. Entonces les voy a leer un poco de Hechos de los Apóstoles, que también lo vamos a ver ahorita en ese pequeño esquema que siempre les doy para que luego ustedes lean la carta de Timoteo 1 y 2 según ese esquema. Así llegó de Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de madre judía, convertida y de padre griego. Muy estimado de los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quería llevarlo consigo, así que lo circuncidó en atención a los judíos que habitaban por allí, pues todos sabían que su padre era griego. Al atravesar las poblaciones, les encargaban que observaran las normas establecidas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número cada día más. Mientras atravesaban Frigia y Galacia, el Espíritu Santo no les permitió predicar el mensaje en Asia. Llegados a Misia, intentaban pasar a Bitania, pero el Espíritu de Jesús se los impidió. Así que dejaron Misia y bajaron hasta Troade. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, en el capítulo 16, versículos 1 al 8, encontramos esta parte en la que se habla de Timoteo. ¿Sí? Ahorita lo vamos a volver a tomar. Entonces, muy queridos amigos, ya repetí, señora Migdalia, es Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 1 al 8, para que lo tengamos presente lo que acabo de proclamar. Entonces, primera de Timoteo. Contexto de la segunda carta a Timoteo. Entonces, la segunda carta a Timoteo ha sido llamada el testamento espiritual de Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol le envió desde Roma, ¿sí? Mira, acá ya se dice que él, estando en Roma, ya a punto de llegar al martirio, ¿sí? Prisionero por segunda vez, pues le envía, o sea, le pide a Timoteo, no le dice amigo, sino lo toma como su hijo muy querido. Nos lo va a decir en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Entonces, vamos a ver cómo es esa situación que se vive allí Timoteo. Porque Timoteo, pues como decía ahorita, era hijo de una judía y de un papá griego, es decir, pagano. Entonces, muchos han dicho que Timoteo es muy allegado, fue muy allegado a Pablo, ¿sí? Muy allegado a Pablo, especialmente cuando Timoteo se quedó en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, llevando el evangelio, y fue necesario que Pablo le escribiera, ¿sí? Le escribiera. ¿Para qué? Para que fuera a la cárcel y desde allí pues, recibiera indicaciones también. Entonces, es muy importante tener presente esto. Bueno, vamos a ver el esquema, ¿sí? Porque el tiempo es corto, entonces, ¿sí? Vamos a ver un pequeño esquema, ¿sí? Entonces, la carta tiene un diseño bastante sencillo, ¿sí? Hay una comisión de apertura y cierre a Timoteo para ir a confrontar a estos líderes, ¿sí? En su mala teología, en su mala enseñanza sobre lo que Jesús predicó. Estos rodean dos grandes sesiones centrales que están llenas de instrucciones realmente prácticas sobre los problemas que Timoteo enfrentó en la iglesia de Éfeso. Ahí era lo que yo les contaba. ¿Sí? Porque Pablo lo mandó primero a Éfeso. ¿Sí? Al final, todas estas sesiones están vinculadas juntas o finalizadas por una serie de poemas
Cada uno exalta al Jesús resucitado como el Rey del mundo. Entonces, acá podemos darnos cuenta de lo que yo les estaba diciendo. En esa primera carta, entonces, alude a que Pablo está en Listra, lo podemos ver en la parte de arriba, lado izquierdo, ¿sí? El apóstol Pablo y su equipo. ¿Cuál es el equipo? Bernabé, Silas, Pablo y Timoteo. Un joven, ¿sí? Un joven. Y entonces, en esa primera parte, en ese primer capítulo, nos vamos a encontrar con el encargo de Timoteo. Los invito para que por favor tomen sus Biblias y nos vayamos al capítulo 1, ¿sí? De la carta a Timoteo. Entonces está el saludo, como siempre hemos escuchado en las cartas: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Mira cómo ya en el versículo 2 lo está llamando hijo, ¿sí? Lo está llamando hijo. Y empieza todo lo relacionado con la actitud frente a las falsas doctrinas, ¿sí? Las falsas doctrinas. Entonces, hablan de que Jesús desaprobaba el matrimonio, habla de que Jesús o que Dios odia que se coma carne, ¿sí? Entonces la gente quedó perturbada, o sea, ¿qué pasó aquí? Luego, en esa misma línea del capítulo 1, entonces aparece la parte importante que Pablo le siempre enseñaba, la enseñanza que Jesús es fiel, o sea, la enseñanza que es fiel a Jesús resulta en amor y la fe genuina, amor y fe. Eso lo resaltamos mucho en las cartas de Pablo. Entonces, vemos abajo en la parte de abajo el dibujito de la cruz y la resurrección. Cristo que dio su vida por amor y que todos debemos tener fe en el resucitado. Por eso dice ahí enseguida, el Mesías vino a salvar personas pecadoras. Por eso la cuestión de la Torá, o sea, es la Torá que es el Pentateuco, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá que es la ley para los judíos. Entonces, la invitación es a o se sigue con la ley de la Torá o se sigue con la buena nueva que Jesús dejó, que es el amor y la fe, la esperanza y la caridad, ¿sí? Muy importante. Por eso al final del capítulo nos dice, al Rey de los siglos sea el honor y la gloria, ¿sí? Y luego nos hace una invitación muy importante para que miremos las instrucciones para Éfeso, parte 1, ¿sí? No olvidemos que esta carta no es una carta para una comunidad como tal, sino una carta para ese líder de esa iglesia de Éfeso. Entonces, en el capítulo 2, ya los 2, 1, 7, nos habla de la oración, ¿sí? Un llamado a la oración. Cada uno de nosotros aquí nos hace o nos recalca Pablo que tenemos que siempre ser orantes, orantes, ¿sí? Te ruego ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que gozan de poder, a fin de que podamos disfrutar de una vida pacífica y tranquila, con toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Capítulo 2, versículos 1
al 4. Entonces, queridos amigos, amigas de Peregrina María, realmente nos encontramos con un momento especial. En esta sesión del capítulo 2 y 3, Dios da la sabiduría, ¿sí? A muchos. Acá habla, dice, da la sabiduría al emperador y trae la paz a nuestra tierra, ¿sí? Es decir, dejemos las armas, ¿sí? Dejemos las armas y miremos más en el amor, ¿sí? Crea el contexto ideal para esparcir el mensaje acerca de Jesús, ¿sí? ¿Qué hace la oración en nuestra vida espiritual? Nos acerca más a Dios, a ese encuentro con el Padre, a ese encuentro con el Hijo, a ese encuentro con el Espíritu Santo, a ese encuentro con la Santísima Virgen María, ¿sí? Y de esta forma, nuestra vida espiritual crece, se fortifica más la fe, ¿sí? No nos derrumbamos, sino que más fuerza nos da para seguir adelante. En los versículos, capítulo 2, versículos 8 y 15, nos habla de hombres y mujeres influenciados por maestros corruptos. Mira, la palabra corrupto, ¿sí? Corrompieron, corrupto, romper, ¿sí? Rompieron que ese mensaje de amor, de esperanza, de caridad que se estaba dando para que habitara en el corazón de los hombres. Tratan a la iglesia como un desfile de moda, ¿m? Usurpando las posiciones de liderazgo, ¿sí? Mujeres y hombres, ¿sí? Adinerados, adineradas, que usurpaban y tratan a la iglesia como un desfile de modas. Pero acá llega Pablo y dice, no permito que les enseñen, ni siquiera tengan ustedes autoridad frente a esto. ¿Qué quiere decir Pablo? Las mujeres nunca deben dirigir o enseñar a los hombres en ninguna iglesia. Mire esas normas que Pablo está diciendo. Las mujeres no deben dirigir, pero con educación pueden enseñar. Muy bien. 3. Estas mujeres en Éfeso no deberían dirigir porque han sido engañadas. Recordemos el pasaje, ahí está el arbolito de Adán y Eva, la serpiente y el fruto prohibido de el jardín del Edén, donde la mujer cayó, ¿sí? En la tentación y por eso tomó del fruto que Dios les dijo que no tomaran, ¿sí? Nos recuerda ese momento. Pero lo que sí debemos nosotros tener presente es que Pablo da una exhortación, está exhortando. Las mujeres no deben dirigir, pero con educación pueden enseñar, ¿sí? Si se forman. Entonces, tener eso presente. Otra de las cosas ya en el capítulo 3 nos dice lo siguiente, designar líderes. Entonces, en el capítulo 3 aparece en mi Biblia el epígrafe, es decir, el título, los obispos y presbíteros. Mira, acá ya está hablando, ¿sí? Nos queda, ya voy a frenar acá para pasar al otro video, ¿sí? Pues para que tengamos presente. Perdón, ya les envío el otro enlace para que lo tengan presente para continuar. Un momento, por favor. Ya les hago llegar ese otro mensaje. Cuando les diga nos podemos retirar de esta sala, nos vamos
a la otra sala. Ya se los envié. Bueno, volvemos a retomar. Entonces, tengamos presente, queridos amigos y amigas, que acá, en esta parte, capítulo 3, nos habla de los obispos y presbíteros y también de los diáconos. Diácono significa servidor, ¿sí? Los ancianos siempre han sido tomados como personas sabias, que lideran, siempre han sido de esa, ¿sí? Son líderes de muchas formas. Y por eso, obviamente, para nosotros, en este capítulo 3, debemos resaltar esas partes. Entonces, los obispos, presbíteros, diáconos, ¿sí? Y en la parte de los diáconos, yo quiero resaltar algo, que guarden las verdades de la fe con una conciencia limpia, ¿sí? Capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 2. Es necesario que el obispo sea intachable, ¿sí? Sobrio, prudente, de porte educado, hospitalario, capaz de enseñar. Qué bonito. Y eso nos lleva también al versículo 13. Los que se desempeñen bien, los que desempeñan bien su ministerio consiguen gran honor y mucha seguridad en la fe en Cristo Jesús. Todo esto que estoy leyendo es para que nos demos cuenta de que Pablo necesita o quiere que muchos se entreguen a ser evangelizadores, ¿sí? Ya sean como obispos, ya sean como presbíteros, ya sean como diáconos en todo este proceso, ¿sí? Y es muy bonito, ¿sí? Y es muy bonito tener esto presente. Luego, ya nos muestra instrucciones para Éfeso, parte 2. Y en esta, quiero que resaltemos algo muy bonito que aparece acá. Y es la parte del matrimonio. El matrimonio es realmente lo más bello que tenemos en nuestros sacramentos hoy en día, en nuestro, ¿sí? La parte sacramental que la iglesia nos propone, que el magisterio nos propone. Entonces, cuando nosotros vivimos el matrimonio, ¿sí? Vivimos el matrimonio, pues obviamente es una entrega total, ¿sí? Y por eso nos habla en el capítulo 4 al capítulo 6a sobre toda esa parte tan especial que debemos vivir de eso. Y resalto lo siguiente, pues todo el que Dios lo ha creado bueno y nada se debe rechazar, sino recibirlo con agradecimiento, pues la palabra de Dios y la oración todo lo hace bueno. El matrimonio, lo mismo lo dice el Génesis. Dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y formarás una familia. Y formarás una familia. Entonces, vayamos en ese sentido de comprender que la perspectiva de estos hombres eran no carne, no matrimonio, ¿sí? Por eso, en Timoteo, Pablo manda la corrección, corrigiendo la mala teología, la mala enseñanza, ¿sí? Luego, habla de confrontar a los hombres mayores, capítulo 5, 17 al 25. Y entonces tú miras, ¿sí? Conducta con diversas clases de personas. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a un padre, a los jóvenes, como hermanos a los ancianos, como a madres a los jóvenes, como hermanas, con toda pureza. ¿Mm? Con toda pureza. ¿Mm? ¿Por qué? Porque dice acá la palabra de Dios. Verdaderamente, viuda y desamparada tiene puesta su esperanza en Dios y persevera día y noche en las plegarias y en las oraciones.
El que no se preocupa de los suyos y especialmente de los de su casa, ha renegado de su fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué sucede acá con lo que nos quiere decir Pablo en el capítulo 5, versículos 5 al 5 y 8? Es que nosotros, ¿sí? Viendo el contexto que vivimos hoy en día, muchas veces vemos personas mayores abandonadas, personas viudas que no tienen ya sustento porque su esposo falleció y no tiene con qué salir adelante con sus hijos. Vemos contextos así. Y acá nos están queriendo decir que debemos acompañar, ¿sí? Acompañar. No podemos abandonar. Si alguna mujer tiene viudas en su familia, que procure socorrerlas y no cargue con ellas a la iglesia, con el fin de que ésta pueda atender a las verdaderamente viudas. Acá se nos muestra algo que en el Evangelio Jesús vio a una viuda llorar por su hijo y ella quedaba sola, completamente sola. Pero Jesús llegó y le resucita a su hijo para que ella no quede sola, no sea llevada al templo a trabajar, le quite los líderes de la fe, los fariseos le quitaban a la que quedaba sola, sin hijos y sin esposo, le quitaban todo y la mandaban para el templo. Y Jesús ve en esta resurrección de la hija del hijo de la viuda de Naín una acción. ¿Para qué? Para que ese hijo sea la protección de esa viuda. ¿Sí? Otra de las cosas, cuando Jesús está en la cruz, le dice a María, no le dice madre, le dice mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento el discípulo la acogió en su casa. ¿Por qué? Porque Jesús conocía muy bien la ley judía y no quería que su madre se fuera a quedar, ¿sí? Le quitaran todo y fuera al templo, ¿sí? Sino que quedara como con este discípulo amado, ¿sí? Y por eso ella no fue, digamos, no fue tomada por los fariseos ni nada la ley la ley judía, sino que el discípulo la cogió en su casa. Aunque ese pasaje también se traduce como el nuevo parto que tuvo María, que lo vamos a, que uno lo ve en Semana Santa, ese pasaje, ese momento de las 7 palabras, y es ver cómo María tiene otro parto, vuelvo a repetir, es decir, el parto de ser madre de toda la humanidad. En la persona de Juan, nosotros somos hijos de ella, ¿sí? Para la que lo tengamos muy presente. Preguntas hasta el momento, ¿estamos bien? ¿Comprendemos lo que hemos visto en esta primera carta? ¿Sí? Mm, ¿O complicado? Nada. Quizá un poco complicado, Ok, porque venimos de una serie de cartas en donde todos somos iguales y de pronto dice, no, las mujeres no. muy bien. Y es Toca el eso como que tema de te la pega, ¿no? mujer. Sí, Ajá. toca un tema ahí como fuerte también. Sí, los que están en Facebook, no se preocupen que estamos ahí, no se cayó la transmisión, sino solamente en Zoom. Entonces, seguimos acá. Eh, Juanita, la coordinadora de Peregrina María México, nos dice que el tema es fuerte allí. Yo sé que ustedes no escuchan lo que se está hablando en Zoom, pero ella habla sobre ese cambio de las cartas que veníamos tratando y acá da un cambio fuerte o da un golpe fuerte frente a las mujeres. Entonces, sí, pero no olvidemos que Pablo le da la apertura a que las mujeres sean diaconisas, ¿sí? ¿Sí? Sean Ujú, diaconisas. Pero cuando Pablo fallece, ese diaconado femenino, ¡pum!, es ujú. arrebatado por ya, por las otra parte del apostolado, de los, digámoslo así, judíos muy, o apóstoles que seguían, no habían olvidado todo el judaísmo,
porque no olvidemos que el judaísmo es muy, pero muy machista. Entonces, Ujú. acá Pablo nuevamente nos muestra algo fuerte frente al judaísmo. Solamente si son educadas, pueden enseñar. Eso es la única Así apertura que es. nos da allí Ajá. Pablo, ¿cierto? Entonces, vamos a compartir pantalla para continuar con esta parte, ¿sí? Entonces, ya comparto nuevamente, ¿sí? Y estamos acá. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a darnos cuenta también acá de cosas muy especiales. Obviamente, pues le está dando muy ¿cómo se dice? Como esa particularidad a los ancianos, a los presbíteros y a los diáconos, ¿sí? Entonces, lo que quiere darnos ya Pablo al final de esta carta es que tengamos muy presente, por acá alguien me copió en el chat, entendido. Muy bien, señora Magdalia. Entonces, nosotros, una visión integral de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Sí? ¿Qué es la iglesia en este contexto de la carta? Lo que una iglesia cree es igual a moldearla, ¿sí? Como vive. ¿Qué estaba viviendo Éfeso? Estaba viviendo unas falsas doctrinas, ¿sí? Unas falsas doctrinas. Entonces, les hablaba de todo lo relacionado con las viudas. ¿Qué sucedía con las viudas? ¿Sí? Era algo muy particular. Cuando Jesús fue presentado en el templo, eh, hubo un momento en el cual llegaron estos dos profetas, profeta, ¿sí? Eh, Simeón, ¿sí? El cántico de Simeón, y el profeta y la profetisa, se me fue el nombre en este momento, que vieron al niño Jesús ser presentado en el templo. Esa profetisa no tuvo hijos, ¿sí? Su esposo falleció y desde se dice, el estudio que hacen de esta profetisa, es que ella estuvo desde muy joven trabajando en el templo. No fue anciana, no muy anciana, sino que su esposo murió y aparece allí como una profetisa en el templo. Entonces los judíos, esta gran, en esa época, en ese contexto de la época, le quitaban todo porque no tenía protección varonil. Entonces es una mujer, entonces quitémosle todo y la llevamos al templo a que trabaje allá, ¿sí? Entonces era algo fuerte, muy duro, ¿sí? Entonces, acá en el cuadro del capítulo 5, 1 al 16, nos habla de, estamos viudas, califican para el apoyo, ¿sí? Entonces, algo muy particular allí, ¿sí? Y las otras, estas dicen no, ¿sí? Entonces, eh, pido disculpas acá que se me desactivó el mouse, entonces ya. Entonces es eso. Esa imagen nos muestra quiénes podían recibir el apoyo de la iglesia o de los del templo y quiénes no, ¿sí? Era un egoísmo, una corrupción también, ¿sí? Luego ya en la primera parte del versículo capítulo 6 del 1 al 2 habla sobre esclavos cristianos, ¿sí? Y ahí es donde yo quiero que miremos nuestras Biblias, ¿sí? Lo que se encuentran, los que se encuentran bajo el yugo de la esclavitud, que miren sus, a sus propios amos como dignos de todo respeto, para que el nombre de Dios y su doctrina no sean blasfemados. Un tema muy particular, ¿sí? De esta cuestión de los esclavos en esta época, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, según la primera carta a Timoteo, nos están queriendo mostrar que o sea, que ser esclavo es como ver a Dios en el rostro de su amo. Pero realmente Pablo lo que quiere decirnos es lo siguiente. Pablo señala la conducta que han de observar los siervos,
no esclavos. Ahí es la particularidad de las traducciones, ¿sí? Como creyentes para que usamos particularmente para con los que comparten también la fe cristiana. Entonces acá lo que Pablo nos quiere decir frente a la esclavitud de los cristianos es que los cristianos como que les transmitían a sus amos la fe cristiana y estos la acogían también, ¿sí? La acogían también. El caso de cuando les propuse que se vieran Cubo Vadis, ¿sí? En Cubo Vadis, eh, esa película con Nerón, con todos estos, con este emperador tan malo que existió, eh, obviamente ahí está Pedro, en esa época de Nerón, la persecución del Imperio Romano, era Nerón contra los cristianos y estaba vivo Pedro y estaba vivo Pablo. Entonces, él es el que los manda a martirizar. Y en esa película, una esclava es la que hace cambiar la fe a sus amos, ¿sí? Muestra esa parte tan bonita de que una mujer, ¿sí? Una mujer le hace cambiar la fe a sus amos romanos. Entonces, también es muy bonito ver cómo esta parte también importante. Bueno, y en esta última, acá, bajando un poquito, podemos darnos cuenta de los cristianos con dinero deben ser ricos en buenas obras, generosos y listos para compartir. Muy claro lo que nos está queriendo decir, lo que le está queriendo decir Pablo a Timoteo, ¿sí? Pablo a Timoteo, ¿sí? Entonces, actitud y recomendación para los ricos. Lo encontramos en el capítulo 6, versículos 17 al 19. Y al final, amonestación final. Timoteo guarda el depósito de la fe que ha tenido, que le ha sido confiado. No hagas caso de la estéril y mundana palabrería, ni de las contradicciones de una falsa ciencia. Algunos, por hacer caso de ella, han perdido la fe. La gracia esté con vosotros. Así finaliza la primera carta a Timoteo. Y yo quiero resaltar, ¿sí? Esa parte tan especial del final, ¿sí? Del final. ¿Por qué? Porque Timoteo es como lo que yo les quiero enseñar a ustedes hoy es esto, de que ustedes cuando lean las cartas de Pablo, sientan que Pablo te está escribiendo es a ti, ¿sí? A ti que perteneces a una iglesia particular, sea la Catedral de la Guadalupana, sea la iglesia de San Bernardo, no sé cuántas iglesias donde ustedes están particularmente, donde asisten a la Santa Eucaristía, piensen ustedes que Pablo les está escribiendo a esa comunidad, a esa iglesia particular. Y ustedes lean como si Pablo te está escribiendo a ti y especialmente estas cartas pastorales. Tómelo hacia ti. Acá dice al final, Timoteo guarda, entonces quiere decir, John Jairo, guarda el depósito de la fe que te ha sido confiado. Guárdalo en tu corazón para que lo puedas transmitir a otros. Entonces, cuando uno peregrina, ¿sí? Cuando uno va ya sea a un santuario mariano o a Tierra Santa, tiene que tener ese depósito de la fe en su corazón y gozar de la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros y vivir esta experiencia, ya sea si vas a Tierra Santa o a cualquier santuario mariano, Guadalupe, Fátima, Lourdes, ¿sí? O haces los pasos de Santiago, de Compostela, bueno, todos estas experiencias de fe, tú has guardado el depósito de la fe en tu corazón. Entonces, cuando vives esta experiencia, tienes que llegar a, ¿sí? Como darla a conocer a otros, ¿sí?
Esa es la tarea, ¿sí? No quedarme, ay, las fotos y nada más, sino no, vive la experiencia. Siente eso que sintieron hace muchos años muchas personas que escucharon a Pablo, a Timoteo, el evangelio del amor, ¿sí? De la esperanza y la caridad. Pasemos entonces a esta otra parte tan bonita, tan especial, que es la carta de Timoteo, o sea, la segunda carta a Timoteo. Y entonces en esta inicia de la siguiente manera, ¿sí? Inicia mostrándonos acá arriba encarcelamiento de Pablo en Roma, ¿sí? Pablo se encuentra en Roma. ¿Y cómo inicia esa hermosa carta? Ya inicia de otra manera, ¿sí? ¿Sí? No las mismas palabras del saludo de la primera carta, sino que hay un cambio, ¿sí? La primera carta nos decía, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y en Cristo Jesús nuestra esperanza. Y acá dice lo siguiente, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de la vida que tenemos en Cristo Jesús. A Timoteo, mi hijo querido, vea, apareció, mi hijo querido, ¿sí? Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso saludo como inicia esa carta, ¿sí? Pero luego viene algo más especial, ¿sí? En ese capítulo 1 viene una acción de gracias, ¿sí? Pablo está allá escribiéndole a Timoteo. Mientras tanto, en Éfeso, Timoteo sigue en el anuncio de la buena nueva, ¿sí? Muy importante. Entonces, esa otra enseñanza, esa capítulo 1, versículos 3 al 5, es dar gracias. Pero este dar gracias significa muy profundamente lo siguiente. Doy gracias a Dios a quien sirvo como mis antepasados con conciencia limpia y tengo presente en mis oraciones día y noche. Cuando me acuerdo de tus lágrimas, me entran ganas de ir a verte para llenarte de alegría, avivando el recuerdo de tu fe sincera, la que primero tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, ¿m? Y que con toda seguridad tienes tú también. Acá aparecen los nombres de dos mujeres, la abuela y su madre, ¿sí? Y esas dos mujeres son sumamente importantes en la fe de Timoteo, ¿sí? En la experiencia de Timoteo. Entonces, acá realmente nosotros nos encontramos con algo muy especial, ¿sí? Muy especial. ¿Qué piensan cuando nosotros hemos recibido la fe de nuestros antepasados? ¿Quién fue esa primera persona que te enseñó la fe en Jesucristo, en la Santísima Virgen María? ¿Lo recuerdas? ¿Lo tienes presente? ¿Oras por esa persona que ya no está, pero que te enseñó la fe? Es muy especial hacerlo, es muy importante. Y luego viene la fortaleza, versículos 6 al 13, ¿sí? 6 al 13. Nos sigue hablando de una forma muy especial, ¿sí? Muy especial. Timoteo es líder de la iglesia de Éfeso, pero ¿qué pasa? Allí se sigue presentando dificultades, ¿sí? Dificultades. Para muchos, estos dos primeros capítulos de la segunda carta a Timoteo, pues nos muestra, primero que todo, un saludo, una acción de gracias, luego una fortaleza en qué? En la predicación del evangelio. Hay que tener fortaleza para predicar. Y por eso ahí está un gran riesgo.
el estigma negativo de otros, ¿sí? No te engañes en el evangelio o de mis cadenas, ven a verme, por favor. O sea, le está diciendo, oiga, venga, ¿sí? Venga. Dice el versículo 7, pues el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de prudencia. Así pues, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que soy prisionero. Timoteo, el encargo real que se le estaba dando era ese. No te avergüences. Sigue anunciando el Evangelio. ¿Qué nos está queriendo decir a nosotros? No nos avergoncemos. Sigamos adelante en el anuncio del Evangelio. ¿Mm? Y luego ya, obviamente, en el capítulo 2, los versículos 15 del primer capítulo, los perseguidores de Pablo. Entonces, que el Señor tenga misericordia de la familia de Onésimo, perdón, de Onesíforo, porque muchas veces me ha reconfortado y no me avergüenzo de mis cadenas. Entonces, muy importante tener eso. Y del capítulo 2 nos vamos a enfocar en esta parte tan especial que espero que ustedes también puedan verlo allí en la diapositiva, ¿sí? Rápidamente. Y es esto. Esta partecita, capítulo 2, 11 al 13. ¿Qué dice allí? Nos está queriendo decir lo siguiente. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Pues no puedo negarse, pues no puede negarse Él mismo. Qué bello eso que nos dice capítulo 2, 11 al 13. Ténganlo presente, tengámoslo presente en nuestra vida. ¿Mm? La fidelidad a Jesús viene con un costo. ¿El costo de qué? De lo que están viviendo Pablo y Timoteo. La persecución, el encarcelamiento, el martirio que pronto va a vivir Pablo. Entonces, muy importante tener eso presente. Ya me quedan pocos minutos. Voy a ir poco más. Voy a robarme unos minuticos. Sí, voy a pasarme de allá de las 9:05 más o menos, ¿sí? Para que lo tengan presente. Entonces, lo que les quiero seguir diciendo es lo siguiente. En estos capítulos 2 al 4, 5, y enfrenta a los maestros corruptos. Ya tiene esa fortaleza que Pablo le hace ver a Timoteo. Y entonces enfrenta a estos corruptos, diciéndoles, la resurrección ya tuvo lugar, ¿sí? Y aquí entonces, rechazo de la filosofía griega de la resurrección corporal, distorsiono de la teología de Pablo, de la que la resurrección empieza ahora. El punto, ellos han abandonado la esperanza de la resurrección y de la nueva creación. ¿A qué vamos con esto? Entonces, es que la resurrección, la esperanza de la resurrección, no olvidemos que en otras cartas nos hablaban de que muchos en diferentes comunidades paulinas sufrían de esa esperanza, que ya querían que Jesús resucitara, que tenían, sí, vendieron todo y se quedaron sin nada esperando que Jesús ya venía, pero no, la resurrección se dio, pero la parucía viene, ¿sí? Está presente, ¿sí? En nuestra fe, ¿sí? En nuestra fe. No podemos negar esa parucía. Y por eso estas escrituras son capaces de darte sabiduría que lleva a la salvación a través de la fe en Jesús el Mesías. Lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 3, 14 al 17, la lectura que les hice para la oración.
Entonces, tengamos presente esto, que la palabra de Dios sirve para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, para que el pueblo de Dios esté preparado para hacer el bien, o para que el hombre de Dios esté preparado para hacer el bien. ¿Estás tú, yo, preparado para hacer el bien? Tengo que, ¿qué? Tengo que tener presente el mensaje de las Sagradas Escrituras, porque allí está la salvación por la fe en Jesucristo, el Mesías. Entonces, tengo que tener presente eso. Y lo otro es que la naturaleza de las Escrituras, el Espíritu de Dios guió a los autores, ¿sí? Los autores, el agiógrafo es el que escribe, porque el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo que inspira a los agiógrafos a escribir la palabra de Dios, ¿sí? Así que los que escribieron es lo que Dios quiere que la gente escuche, que tú y yo escuchemos a través de la Sagrada Escritura, ¿sí? Eso fue lo que Dios quiso, que se plasmara. Esto es palabra de Dios. Tenemos fe que lo que está escrito aquí es palabra de Dios. Y pasemos a la última parte, que es la conclusión, rápidamente, capítulo 4, versículos 6 al 22. Y acá nos quiere decir lo siguiente: la fidelidad en el ministerio. Yo te conjuro ante Dios y ante Jesucristo, que ha de venir como rey y a juzgar a vivos y a los muertos. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, corrige y exhorta con toda paciencia y con preparación doctrinal, pues vendrá el tiempo en el que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados de sus caprichos buscarán maestros que los halaguen, que les halaguen el oído. Se apartarán de la verdad y harán caso de los cuentos, pero tú, estar siempre alerta, soporta con paciencia los sufrimientos, predica el evangelio, cumple bien con tu trabajo. Mire cómo le habló Pablo a Timoteo en esta parte, muy profundamente. Tu ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? En tu casa, ¿sí? Como esposo, como esposa, como hijo, como hermana, como sí, es predica la palabra de Dios, insiste a tiempo y a destiempo, reprende y corrige, pero con amor, ¿sí? Con amor, ¿sí? Entonces, el tiempo de mi partida está cerca. Ven antes del invierno, le decía Pablo a Bernabé, ¿sí? Trae mis pergaminos y otros documentos. Cuídate de Alejandro, que es peligrosísimo, este señor que aparece allí, acá abajito, una carita feita que hay por ahí, ¿sí? Y al final podemos decir lo siguiente: que la primera carta, ¿sí? Esa organización de la comunidad, ¿sí? Timoteo debe combatir los errores de lo que estaba pasando allí en la comunidad de Éfeso. Y la única forma de combatirlo es predicando, teniendo la fuerza del Espíritu Santo para no desfallecer. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nosotros, al leer la primera carta a Timoteo, nos está diciendo no desfallezcamos, no perdamos la fe. Hay muchas personas que se alejan, ¿sí? Que siguen otras doctrinas, que son gnósticas, agnósticas y demás, ¿sí? Pero que tenemos que volver a enrutar para que encuentren la salvación. En la segunda carta, Pablo, desde la cárcel, le envía consejos, ¿sí? Pastorales a Timoteo para mantenerse fiel. Nosotros debemos mantenernos fiel a la voluntad de Dios, tener fe en lo que nos dice la palabra, ¿sí? Por eso tengan presente siempre ese capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, versículos 14 al 17, ¿sí?
Tú, en cambio, permanece fiel en lo que has aprendido y de lo que estás convencido. Conoces bien a tus maestros. Desde la infancia conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por la fe en Jesucristo. Pues toda la escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre bueno de Dios sea perfecto y dispuesto a hacer siempre el bien. Terminamos con estas dos frases que espero nunca tampoco las olviden, ¿sí? Y es la palabra de Dios y la oración, todo lo hace bueno. Y esa es 1 Timoteo 4:5. Y la otra es, pues el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de prudencia. Qué hermoso ese espíritu que nos ha dado el Señor para seguir adelante en este caminar. Demos gracias a Dios por este momento, por esta clase que hemos compartido hoy de la primera y segunda carta a Timoteo. ¿Alguna pregunta? Los de Facebook también pueden escribir allí para poder ya cerrar este espacio de formación. No, no me dejen solo. No hay preguntas, no hay ecos. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? A mí me salta mucho porque esta cuestión de la oración es patente y forma parte de la formación de todo cristiano. Pero creo que en el mundo carmelitano es donde más se ha desarrollado, porque además de la oración, ese voto de silencio que hacen nos ha llevado a aprender que quizá la oración no necesariamente tiene que ser oral, sino que es muy válida y muy respetable que sea desde el alma, decían los carmelitas, y que para poder hacer oración no necesariamente tienes que estar adentro de una iglesia, de una imagen. A mí eso siempre me ha movido mucho dentro de todo el trabajo que hago, porque finalmente, no sé, a lo mejor yo estoy mal, pero creo que no necesariamente tienes que estar todos los días en la iglesia para poder entrar en contacto con Dios o con la Virgen. Sí, es verdad. Sí, Ujú. tenemos muchas formas de tener ese encuentro íntimo con Dios. Por eso, Dios siempre sale al encuentro, ¿sí? Para darnos cuenta de que Él es un Padre amoroso, Él es un Padre que está siempre allí para nosotros, ¿sí? Pero hay que tener un diálogo con Él, ¿sí? Ujú. Hay que tener un diálogo con Él. Y ese diálogo con Él, pues los llamamos orar, que es hablar desde el corazón hacia Él, porque rezar es lo que sabemos hacer del rezo del rosario, rezar libritos de algunos santos y todo esto. Pero cuando tú oras, ¿sí? Tenemos la oración magnífica que Jesús nos enseñó, la tenemos en Lucas capítulo 11, ¿sí? Pero el Padre Nuestro, ¿sí? Pero Él también muestra de muchas formas Jesús ese encuentro con Dios. Siempre lo encontraban subiendo al monte para el encuentro, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso, orar lo puedes hacer en un lugar. Puedes salir de tu casa o de donde tú quieras, buscar un parque, ¿sí? Y te encontrarás con Dios. No solamente está la casa de Dios, ¿sí? El templo. Hay una historia que habla de una persona que ya iba para la misa. Una persona tocó a su puerta y le dice, necesito algo que me des de ropa o de comer. Y ella le dije, no, porque voy para la misa, ¿sí?
Salió corriendo y se encontró una persona que llevaba muchos paquetes y dijo, ¿será que le ayudo? Pero miró el reloj y no, voy a llegar tarde a la misa. Siguió de largo. Se encontró una mujer en embarazo que se le había caído, ¿sí? Una bolsa y dijo, ya estoy a punto de llegar a la misa. No, no alcanzo a ayudarle. Pasó. Cuando llega al templo, a la capilla, encuentra un letrero que decía, yo también estoy en la calle. Entonces, démonos cuenta que nosotros tenemos la particularidad como hijos de Dios e hijas de poder vivir ese encuentro con Dios, ya sea con un prójimo, ¿sí? O de la manera también de estar en una soledad y orar, pero también en comunidad. Hay diferentes modelos de oración. Hay contemplación, hay oración de eh, contemplativa, oración comunitaria, oración de acción de gracias, oración de bendición, oración de intercesión, o sea, tantas formas de orar. Y obviamente, pues Dios acoge todas estas formas de orar. Alguien le escribió en el chat, nos dice, quisiera decir algo. Claro, dale, que todavía tenemos unos segunditos. Sí, sí, voy a ser bien breve, bien corta. Es con relación a lo del silencio de las mujeres. Cuando leemos el contexto, tenemos que tomar en cuenta también el momento histórico. Claro, Ese momento histórico, en esa época, las mujeres estaban para un lado, los hombres para otro, no sé, no estaban todos. Entonces, aquellos que eran casados, era para que las mujeres no interrumpieran en el momento en que estaba el predicador, la persona que estaba hablando. Eh, Más bien a eso es que se refiere ese silencio. Era solo para aclarar esa parte. sí, claro. El contexto judío de la época nos habla de muchas formas. Tengan presente que hoy en día es igual. Cuando yo he tenido la oportunidad de asistir a sinagoga judía, por estudio, obviamente, porque para yo pasarme al judaísmo tienen que hacerme una prueba de 10 años. Y obviamente, pues no, eso no son cosas que no entrarían en mi mente. Tendría que ser esa cuestión de circuncisión, sí, todas esas cosas que ellos todavía siguen viviendo. Y en las sinagogas solamente los hombres están en una parte y las mujeres en otra. No, no, ya no es como la Iglesia Católica que todos podemos estar unidos como asamblea. Todavía se sigue manejando lo del Moisés, repudiar a tu esposa con una carta de la entrega al rabino, el rabino lo estudia y pide divorcio. Eso también todavía lo tiene. Todavía también se maneja la cuestión de que la mujer está dedicada para un tiempo para los hijos y luego ya los coge el esposo para la formación en la Torá, en el Pentateuco. Todas esas tradiciones, esas 613 normas todavía existen en ellos. ¿Sí? Son 613 normas. Los 365 días del año, más los 208 huesos del cuerpo, más los 40 años en el desierto. Tú sumas todo eso y te dan las 613 normas. Ellos no han olvidado eso. Por eso llega Jesús y les quiere cambiar el chip, pero solamente pocos escucharon este cambio. ¿Sí? Y otros siguen caminando así. Entonces, claro, obviamente la mujer en la cultura judía tiene un lugar específico, ¿cierto? Le es más fácil que una mujer cristiana se pase al judaísmo que un hombre se pase al judaísmo. La cogen más rápido a la mujer que al hombre. Porque el hombre es el que le enseñan desde a los 12 años, Jesús ya era adulto, ¿sí? Y hoy en día ellos celebran el Masbit-Bak, algo así, no sé bien la pronunciación, pero es eso, ya es varón a los 12 años. Entonces, en todo este sentido, las culturas, ¿sí? Es porque ellos tienen una cultura y saber que la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia para ellos, es ante todo su constitución. Ellos es el único país en el mundo que no tiene constitución, es la ley, la Torá. Entonces,
Gracias. Por acá hay un mensaje en el Facebook de Emma Rosario, muy interesante y agradable la lección de hoy sobre lo de San Pablo y Timoteo. Estoy atenta a estar participando de ellas, de las cartas. Muchas gracias, Emma, por tu comentario. Gracias a ustedes y démosle gracias a la Santísima Virgen María por esa compañía que nos dio hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Espíritu Santo nos acompañe en esta noche y que el Señor nos siga bendiciendo al grupo de Peregrina María y a todos ustedes de Facebook y de Zoom. Dios los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche. Abrazo en la Buenas noches a distancia. todos. Cuídense mucho.